Bienvenidos a la exposición referida a los aportes de los teóricos Wilhelm Dilthey y Hans-Georg Gadamer al pensamiento científico. Dicha exposición está enmarcada dentro del curso Seminario Avanzado de Filosofía de la Ciencia del Doctorado en Gerencia de la Universidad Yacambú. Somos el equipo número 5 conformado por Loredana Carrillo, Robert Estanga y Laura Lozada. La sistematización de la información de este recurso audiovisual se estructuró en 4 episodios. En el episodio 1 presentamos las ideas introductorias al tema. En el episodio 2, el pensamiento hermenéutico de Dilthey. En el episodio 3, abordamos la hermenéutica filosófica de Gadamer. Y en el episodio 4, las ideas conclusivas. Corresponde a mi persona, Loredana Carrillo, ser la expositora del episodio 1. Antes de adentrarnos a los fundamentos de la hermenéutica según la perspectiva de los autores citados, es necesario referenciar el origen etimológico del término hermenéutica. Desde los inicios en la reflexión filosófica, este término hace referencia al arte de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Etimológicamente, la palabra está conformada por los vocablos griegos hermeneuticus, que denota yo descifro, tecne, que significa arte, y el sufijo tikos, relacionado al arte de explicar, descifrar o interpretar textos literarios, religiosos y jurídicos. El estudio de las dimensiones de la realidad humana ha ocupado el espacio-tiempo histórico de toda la filosofía occidental, llevándola desde la época helénica a consideraciones de naturaleza hermenéutica para interpretar los fenómenos de los correlatos del mundo psicofísico. Esta época, caracterizada por la decadencia de las ciudades-estados griegas y la guerra entre los reyes helénicos por suceder a Alejandro Magno, volvieron la vida problemática e insegura. Por tanto, el fin de la filosofía se centraba principalmente en el alcance del bienestar psicológico y la paz a través de la ética. Así pues, en el natural decantamiento histórico del pensamiento filosófico occidental se aprecia la aplicación de la hermenéutica de manera subyacente para la interpretación de textos sagrados y nos aproxima a la Edad Media, caracterizada por fenómenos bélicos como las cruzadas y la Inquisición, producto de la relación de la Iglesia con el Estado, y posteriormente, luego de esta decadencia medieval, al Renacimiento, caracterizado por el empleo de la razón como fuente del conocimiento para la interpretación de textos sagrados y de la semiótica de las artes. A partir de allí, la hermenéutica se emparenta con un horizonte de nuevas dimensiones teóricas que permitieron consolidar una visión interpretativa de la teoría y praxis humana en el entorno modernista y postmodernista del siglo XX. Un ejercicio de mayores especificidades históricas nos sitúa en el periodo romántico del siglo XIX, contexto donde la hermenéutica se funda como disciplina autónoma a partir de la obra La teoría general de la comprensión del teólogo y filósofo polaco Friedrich Schleiermacher, para posteriormente en el siglo XX encontrar en el filósofo alemán Wilhelm Dilthey el desarrollo de una hermenéutica metódica inspirada en los supuestos fenomenológicos del filósofo checo Edmund Husserl, y más adelante con Martin Heidegger constatar la profundización de los postulados de esta corriente filosófica mediante la aplicación de la comprensión como instrumento de determinación ontológica del hombre. En este sentido, el orden lineal de la relación sujeto y objeto de estudio adquiere otras dimensiones al transitar de la hermenéutica metódica de Dilthey, más asociada con el ideal cientificista kantiano, a la hermenéutica filosófica de Gadamer. En este recorrido filosófico es necesario hacer un breve aparte en la fenomenología descriptiva de Husserl, puesto que en esta tiene su origen en la perspectiva hermenéutica del siglo XX. Esta fenomenología se fundamenta en la conciencia intencional y en la intuición reflexiva para describir la realidad experimentada tal y como es percibida por la conciencia. La experiencia como raíz productora del conocimiento es asumida con una singular visión científica, valiéndose para ello de la ciencia eidética, entendida como la justificación y fundamentación de los saberes empíricos. Esta vinculación entre conocimiento y conciencia motiva a Husserl a proponer en el contexto de lo fenomenológico la aplicación de un estado de duda y suspensión de juicio, al que identifica con el vocablo griego epogé, concepción que se asume como desconectar, eliminar y poner entre paréntesis.
La crisis humanista del siglo XX, ya referenciada por Martin Heidegger en su Carta sobre el humanismo, creó una atmósfera apropiada para el surgimiento de cambios modélicos que antagonizaron con los presupuestos de la ciencia tradicional y los métodos de investigación basados en la validación del conocimiento a través de los presupuestos propios a las ciencias naturales, lo que creó un contexto propicio para el desarrollo de otros tipos de racionalidades lógicas y alternativas epistémicas. Mi nombre es Laura Lozada y en este episodio me corresponde explicar brevemente los principales aportes de Wilhelm Dilthey en torno a la hermenéutica. Un ejercicio de contextualización histórica nos sitúa en el siglo XIX, contexto en donde la hermenéutica se funda como disciplina autónoma, a partir del legado de los pensadores del historicismo alemán a fines del siglo XIX, de Wilhelm Windelband, Heinrich Richter y Max Weber. Posteriormente, en el siglo XX, con las contribuciones de Dilthey, de George Gadamer y posteriormente de Martin Heidegger, se profundizan y se establecen los postulados de la hermenéutica mediante la comprensión como instrumento de determinación ontológica del hombre. Los singulares acontecimientos sociohistóricos ocurridos en Europa a principios del siglo XX fueron determinantes en la reflexión de los filósofos de la perspectiva hermenéutica, entre los cuales se mencionan la Primera Guerra Mundial en 1914, la Revolución Comunista en Rusia en 1917, la instauración del fascismo en Roma en 1922, el totalitarismo de Stalin en 1927, el ascenso de Hitler y el nazismo en Alemania en 1933, la Guerra Civil Española en 1936, la Segunda Guerra Mundial en 1939, el inicio de la prolongada Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Republicana Socialista Soviética en 1945, la división de Alemania en 1949, entre otros acontecimientos. Eventos de extremada violencia ideológica, política, económica, social en los países europeos involucrados en los conflictos bélicos durante los primeros 50 años del siglo XX y las devastadoras consecuencias de los referidos acontecimientos. Dentro de sus principales aportes, Dilthey comparte con los pensadores del historicismo alemán que el objeto del conocimiento histórico es la individualidad de los productos de la cultura humana, vale decir, las leyes, las costumbres, las creencias, los valores, las obras de arte, etc. Individualidad que se opone al carácter uniforme y repetible de los objetos de estudios de las ciencias naturales. Coincide con los pensadores del historicismo alemán que la explicación causal es el instrumento del conocimiento natural y la comprensión es la herramienta del conocimiento histórico. En su obra Introducción a las Ciencias del Espíritu, Dilthey cimenta las bases epistémicas de la interpretación en el estudio de la sociedad y de la historia. Establece la distinción entre las ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. En su fundamentación nociológica de las ciencias del espíritu, Dilthey nos explica cómo se puede llegar a obtener un saber histórico objetivo, afirmando, entre otros planteamientos, que la vida y la experiencia son el producto de la actividad del hombre histórico. Se objetivan en las instituciones como el Estado, la Iglesia, los sistemas jurídicos, los movimientos religiosos, filosóficos, literarios, artísticos, la ética, entre otros. En el mundo humano, el individuo establece una conexión dinámica con las instituciones, las civilizaciones, las épocas históricas, las relaciones que se establecen según los valores y propósitos que le dan sentido a las actuaciones. Dilthey determina que el objeto de estudio de las ciencias del espíritu es el mundo de las relaciones entre individuos, mundo en el cual los hombres poseen una conciencia inmediata y es la observación interna y la experiencia vivida la que nos aportan los datos, es decir, el hipnis. Propone que la sociedad se configura a partir de las relaciones entre el individuo, la cultura y las organizaciones sociales en un contexto histórico particular. Afirma que la experiencia o el hipnis debe complementarse con nociones como comprender, revivir y reproducir. El pensamiento de Dilthey se distancia de la perspectiva positivista y del neocantismo, entre otros postulados por su oposición al naturalismo,
pero tiende un puente de encuentro con estas corrientes del pensamiento científico en cuanto a la negación del conocimiento metafísico. Sin embargo, su oposición a la metafísica no significa la negación de su necesidad para el hombre. Por último, en la hermenéutica metódica de Dilthey se insta a una comprensión de la vida mediante mecanismos de transposición de experiencias entre sujetos que en esencia se interrelacionan en una vida común. No obstante, el fundamento epistémico en la hermenéutica clásica de Dilthey coexiste con aquella relación lineal entre sujeto y objeto, heredada, matizada por una actividad científica más comprometida, como hemos señalado, con la comprensión. Quien les habla, Robert Stanga, se va a permitir un acercamiento al pensamiento científico de Hans-Georg Gadamer para intentar comprender las realidades y claves de su hermenéutica filosófica. En los escenarios del pensamiento científico y la reflexión filosófica, la perspectiva epistemológica fenomenológica hermenéutica ha propiciado una gama de disertaciones ontológicas, nociológicas y axiológicas. Hans-Georg Gadamer pertenece a esa línea de pensadores que desde la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica enfocaron sus estudios hacia la interpretación y la comprensión, por significarles elementos claves de aproximación al análisis filosófico, social y científico. Nuestro autor abre compases de discusión filosófica sobre la interpretación, la comprensión y el conocimiento objetivo por considerar que los hábitos culturales, los estilos de pensamiento y las perspectivas nociológicas son elementos en los que habitan prejuicios y valoraciones históricas sobre el fenómeno objeto de estudio. Por estas consideraciones y para aproximarse a una perspectiva de validez lógica, Gadamer argumenta que todo proceso de interpretación y comprensión requiere de la interacción dialéctica entre las expectativas del sujeto que interpreta, el significado del objeto estudiado y la fuente originaria del mismo. En este contexto, Gadamer da un salto cualitativo respecto a la relación sujeto-objeto, al plantearla en términos de una relación dialógica, de interdependencia originaria y recíproca, desde la cual es posible superar cualquier ventajismo o dificultad respecto al subjetivismo y el objetivismo científico. Esta novedosa manera de concebir el conocimiento lo manifestó mediante su filosofía estética, desde la cual se desprende un valioso concepto, entre otros tantos, que inaugurará nuevos escenarios de investigación. La proximidad con materiales sensibles significa un encuentro con la propia naturaleza humana. El tránsito de la hermenéutica clásica de Dilthey a la hermenéutica filosófica de Gadamer está bordeada entonces por la influencia de la subjetividad trascendental de la fenomenología husserliana y la factibilidad de la existencia que, por contraste, nos devela el pensamiento de Heidegger. La hermenéutica filosófica de Gadamer sentencia que las ciencias sociales son ciencias del espíritu, tal como lo indicó Wilhelm Dilthey. Por tanto, son históricas, subjetivas, humanas e interpretativas, y no pueden ser estudiadas y analizadas a partir de la lógica del cientificismo y el objetivismo de las matemáticas y de las ciencias naturales o exactas. Por tales motivos, deben ser abordadas las ciencias sociales a partir de una lógica hermenéutica crítica e interpretativa que incluye tanto la dimensión humana como histórica. En su obra Verdad y Método, Gadamer plantea un nuevo rumbo hermenéutico para aproximarse al estudio de los fenómenos y las verdades de la ciencia. De esta forma, esta perspectiva epistemológica se articula mediante las nociones que son implícitas al contexto sociocultural y el proceso interpretativo en consonancia con el tiempo histórico y las consideraciones que emanan desde el lenguaje. Sin embargo, el proceso de interpretación dentro de esta epistemología va más allá, al presuponer que no solo está vinculado a palabras y textos, sino además a la interpretación de la conducta humana y sus formas no verbales. En consecuencia, la hermenéutica filosófica de Gadamer se aproxima a la comprensión de la realidad humana mediante el ejercicio interpretativo intencional y contextual. Esta liberación de la significación humana privilegia el pensamiento e imaginario humano como una realidad cognitiva en sí misma, que otorga significados propios a los fenómenos con los que interactúa y que modelan su entorno sociocultural. Desarrolla así Gadamer, inspirado en el pensamiento de Heidegger, dos recursos que le serán fundamentales en el cuerpo filosófico de su hermenéutica: la tradición y el lenguaje. Por una parte, la tradición, que compendia los prejuicios y la conceptualidad humana,
se convertirá en elemento necesario para la praxis de la comprensión y la visión ontológica de la hermenéutica de Gadamer, al consolidar un sistema complejo sobre la experiencia humana y no una teoría de método científico. Por otra parte, la tradición se manifiesta desde el lenguaje. Sin embargo, este no debe considerarse como objeto de la hermenéutica, sino como un hilo conductor. Por tanto, la hermenéutica gadameriana se sustenta en la interpretación del discurso lingüístico a través de la tradición. Por ello, no es arriesgado considerar que el lenguaje, sus recursos y sus derivaciones es el vehículo universal de comunicación y fuente desde la que se expresan las múltiples formas de percibir al mundo. De tal manera, la articulación del discurso, condicionado por el contexto histórico, la tradición sociocultural y el conjunto de consideraciones que estructuran el universo intersubjetivo, representan aspectos claves para comprender los fenómenos de la realidad humana, deconstruir, reconstruir y construir verdades y las implicancias del conocimiento en el ámbito filosófico y científico. Gadamer dedicó tiempo a reflexionar sobre las contradicciones entre la verdad y el método, con el propósito ulterior de abordar la conciencia metódica científica del hombre y de velar nociones sobre la autocomprensión y la experiencia del hombre en sus diversos intentos por alcanzar la verdad. Para Gadamer, el texto y el contexto no son aspectos que puedan subsumir a las intenciones del autor. Al establecer una relación de proximidad con el texto y el discurso, la interpretación tiene un amplio espectro de variaciones que pendulan entre los horizontes del pasado y del presente, lo que el autor del discurso expresó y lo que interpreta el lector. A esta relación dialógica e interdependiente, Gadamer la denominó fusión de horizontes. En la hermenéutica filosófica de Gadamer, el universo sensible del arte y la inmaterialidad de las creencias humanas se convierten en ejes centrales y vinculantes entre cultura y comportamiento humano, por representar experiencias intersubjetivas que determinan la co-construcción de la realidad física. Los criterios hermenéuticos de Gadamer sustentan la diferenciación entre correlatos psicofísicos del universo subjetivo y las significaciones del mismo, razones que permiten caracterizar a todo fenómeno como inacabado y por tanto no absoluto, mientras que la experiencia sobrevenida de los contenidos mentales y la praxis humana se interpreta como de esencia absoluta. Antes de abordar las consideraciones finales sobre la perspectiva hermenéutica, es necesario referenciar las ideas del teórico y filósofo francés Paul Ricoeur, pues constituyen una evolución epistémica y continuidad de esta perspectiva en la contemporaneidad. En este sentido, funde en un solo horizonte la fenomenología con la hermenéutica a partir de la triple tradición heredada: la tradición reflexiva, el movimiento de la fenomenología descriptiva husserliana, la variante hermenéutica interpretativa producto del giro hermenéutico de la fenomenología iniciada por Heidegger y continuada por Gadamer. Ricoeur, quien basa su postulado en la unificación del pensamiento hermenéutico con el de las ideas más trascendentes de la fenomenología, el psicoanálisis, el estructuralismo y las teorías del lenguaje y la acción, retoma de Gadamer la importancia que representa para el proceso interpretativo el contexto sociocultural, sosteniendo que esta perspectiva es el método más adecuado para el estudio de las ciencias sociales y de los fenómenos humanos. A manera conclusiva, podemos decir que los aportes al pensamiento científico a partir de la hermenéutica de Dilthey y posteriormente de Gadamer infieren implicaciones de gran trascendencia en el campo de las ciencias sociales y humanas del siglo XX. En principio, porque ambos descartan y objetan los postulados del enfoque empírico positivista para abordar la realidad social. Al igual, destacan la importancia de la subjetividad en la comprensión de los fenómenos de estudio, valoran el sentido común, las experiencias e intuiciones en los actos del sujeto a partir de su interioridad. Le otorgan relevancia a la influencia del contexto sociocultural en el proceso interpretativo mediante la articulación del tiempo histórico y las consideraciones que emanan desde el lenguaje. Aportaciones que sin lugar a dudas sentaron las bases epistemológicas de los diversos métodos cualitativos de investigación social al valorar e incorporar en el análisis social el carácter inductivo, comprensivo, particular, vivencial, subjetivo y holístico en la generación de conocimiento y en la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales y humanos.